Muchas gracias, buenos días. Yo quiero comenzar diciendo que me siento muy honrada, con alegría, pero también nerviosa por tener que hablar sobre Azucena Berruti en este acto. Azucena Berruti fue una mujer muy destacada y honrada porque Azucena es una mujer socialista de mi colectividad política. Nerviosa porque es muy difícil resumir en pocas palabras la riqueza y profundidad de la vida de cualquier ser humano, y en particular de quien la vive con tanta intensidad como esta compañera. Incluso conociendo su humildad, su escasa vocación por el protagonismo, no sé cómo se sentirá frente a este homenaje, aunque sea más que merecido. Repasamos los datos biográficos y queda expuesta su prolífica actividad. Siendo estudiante de abogacía a principios de los 50, militó en el Centro de Estudiantes de Derecho. Participaba activamente en las asambleas estudiantiles, que en esa época constituían verdaderos centros de reflexión y debate, donde los estudiantes se preparaban para el ejercicio democrático. Participó en la histórica huelga de estudiantes por autonomía y cogobierno, condiciones que después quedaron plasmadas en nuestra ley orgánica del año 58 durante el rectorado del doctor Mario Casinoni. Los contemporáneos de Azucena recuerdan esta época turbulenta y la paliza que recibió el Coco González en una manifestación estudiantil en 18 de julio, Coco González que luego fue su pareja y el padre de su hijo. Siendo estudiante, comenzó su trabajo como funcionaria en esa época en una biblioteca municipal. Fue una de las primeras afiliadas a DIOM, época también en la que no había prácticamente mujeres en los sindicatos. Y como otros socialistas, desarrolló una intensa actividad gremial con el objetivo de lograr la unificación sindical y fortalecer a los trabajadores, convirtiendo el gremio en un puntal para avanzar superando diferencias. Más adelante, como tantas otras militantes políticas, fue destituida por la dictadura. También, como otros tantos abogados, se convirtió en una defensora fundamental de presos políticos. Se dedicó entonces como profesional solvente con todas sus fuerzas a esta causa. Relata José Díaz que cuando él tuvo que recurrir al exilio, Azucena aceptó hacerse cargo de más de 20 causas que le legó y que incluían desde el Toto Veiga, pescador del MLN de La Coronilla, hasta el maestro socialista de 33, Manuel Toledo. Durante estos años y posteriormente a la dictadura, fue colaboradora activa del Servicio de Paz y Justicia. Disculpen, es el aire acondicionado, no el COVID. Sí, pero no se soluciona el frío. En el año 83, agobiada por la injusticia y arbitrariedad, encaró una huelga de hambre en protesta por la detención y tortura de estudiantes opositores al régimen militar. Como integrante del Partido Socialista, formó parte del proceso refundacional del socialismo nacional, del que Vivian Trías fue su exponente teórico más destacado. Defendió la posición internacional latinoamericanista independiente y promovió las propuestas unitarias que luego se hicieron realidad con la fundación del Frente. Como socialista y frente amplista, ocupó responsabilidades de gran importancia. Primero, como secretaria general de la Intendencia durante la gestión de Tabaré Vázquez, donde gracias a su destacada labor logró una administración prolija y eficiente. Posteriormente fue ministra de Defensa Nacional del primer gobierno Frente Amplista. Se desempeñó entre el 1 de marzo del 2005 y el 3 de marzo del 2008. A pedido del presidente y la fuerza política, se quedó 3 años en el cargo, a pesar de que por razones de salud se había comprometido a permanecer solamente 2. Acompañó a Tabaré Vázquez en el primer gobierno progresista del Uruguay y le ayudó a construir una opción de gobierno opuesto al neoliberalismo, opuesto al capitalismo y sus valores,
apostando a la vida, a la justicia social y la democracia. En su labor de ministra, logró grandes cambios, superando sucesivas resistencias y promoviendo un gran debate sobre política nacional y regional. Fue en esa época donde se hicieron las primeras detenciones de militares involucrados con la tortura, desaparición y asesinatos perpetrados durante la dictadura cívico-militar. Se encontraron los restos de 2 militantes desaparecidos, Uba Gessner Chávez Sosa y Fernando Miranda. Preocupada siempre por los más desposeídos, trabajó en acuerdo con el Ministerio del Interior para lograr la humanización de las cárceles. Podemos decir entonces que ocupó funciones habitualmente reservadas a los hombres. Fue la primera mujer que ocupó ese Ministerio de Defensa en el Uruguay y que en su ministerio se generó el respeto de partidarios y opositores. Posteriormente tomó la responsabilidad del SODRE y lo puso a punto para su inauguración 40 años después del incendio que devastó parte de su infraestructura. Toda su vida y su desempeño en la función política ha sido una demostración de austeridad, de ética y de coherencia con sus convicciones. Todas las actividades en las que se desempeñó con esfuerzo, inteligencia e idoneidad tuvieron un móvil en común, que fue el compromiso con los más vulnerados. Nunca se permitió obtener un beneficio personal. Desde el gesto pequeño de llevarse la bolsita de té, siendo secretaria de la Intendencia, porque los montevideanos no debían pagar por sus gustos, al juicio inflexible ante cualquier acto de corrupción o uso de influencias para obtener algún beneficio. Esta mujer no vaciló en llevar sus ideales hasta sus últimas consecuencias, en arriesgar su integridad física, su trabajo y su libertad, en las interminables colas de visita en los penales, en las recorridas por los cuarteles y juzgados civiles y militares para defender a los presos políticos. Tampoco dudó cuando tuvo que tocar una estructura machista y jerárquica consolidada en nuestras Fuerzas Armadas, debilitando algunos privilegios y favoreciendo a los soldados que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad. Esta es la misma mujer que con fuerza y convicción decidió encarar un juicio para que se resarciera al Partido Socialista por los destrozos realizados en Casa del Pueblo, incluyendo su biblioteca, durante la dictadura cívico-militar. En una entrevista, hablando de sí misma, planteaba: «Soy una persona que toda la vida se ha visto sensibilizada por la injusticia y he tenido que actuar en consecuencia». Cuando nosotros leímos esto, nos impresionó y nos agradó el planteo porque es tan opuesto a la frivolidad con que se encaran muchas responsabilidades y porque expresa el sentimiento de alguien que considera que sus convicciones son un compromiso y no hay lugar a los cansancios ni a las vacilaciones de ningún tipo. Hemos tenido que actuar en consecuencia. En la misma entrevista planteaba: «En estos cargos traté de hacer lo mejor posible con lo que tenía a mi alcance. Sentía que era un privilegio estar en ese lugar. Además, estaba dentro de esa corriente, esa muchedumbre de personas que querían hacer de este país un lugar feliz. Era lo que me tocaba hacer y yo hice lo que pude. Entonces, tengo una gran paz». En Azucena, reconocemos la lucha de las mujeres de ayer y de hoy. Fue una incansable defensora ante cualquier injusticia, y fue esto lo que la llevó a unirse al Partido Socialista. La afilió una mujer, Lía Prato, al partido, que por definición es feminista y que fue pionero en el Uruguay en establecer una cuota para la mujer en los cargos de su estructura y los lugares de representación. Rosa Luxemburgo, una de nuestras referentes, decía: «La feminista que no es socialista carece de estrategia. El socialista que no es feminista carece de profundidad». Queda mucho por hacer para lograr la equidad y la igualdad de la mujer. Sabemos que este combate contra el machismo y el patriarcado tan arraigados en nuestra cultura capitalista está ligado a la lucha por un sistema social y económico que respete la vida y el medio ambiente,
por un mundo más justo y una sociedad democrática y solidaria de hombres y mujeres libres. Los socialistas y frente amplistas acompañamos esta lucha contra las desigualdades e inequidades de género y clase que aún subsisten. Este 8 de marzo lo vivimos en una situación compleja generada por la pandemia y por políticas que han llevado a profundizar la brecha entre hombres y mujeres. El aumento del número de personas, en particular de mujeres que viven en la pobreza, la diferencia en los salarios. Son las mujeres las que perdieron más empleos y con la desaparición del sistema de cuidado son las mujeres las que asumieron la mayor carga del trabajo. También, en otro plano, se constata una disminución de mujeres en los lugares de decisión en la administración pública, a la que hacía referencia recién la senadora. ¿Por qué es importante para nosotros homenajear a Azucena en este Día de la Mujer y en particular en la situación que estamos viviendo? Porque Azucena es una mujer socialista, ejemplo de generaciones de mujeres socialistas por su compromiso y por su lucha incansable, por la convicción y la certeza de que es posible la construcción de un mundo mejor. Porque Azucena Berruti es una mujer oriental de trayectoria ejemplar, como militante gremial, promoviendo la unidad de los trabajadores, como funcionaria pública esforzada e intachable, como abogada defendiendo sus principios y los derechos humanos, como socialista, frente amplista y gobernante, representando los intereses de los más vulnerados y la clase trabajadora. Y porque, como ella misma decía, su mayor preocupación es darle un sentido positivo y de alegría a la sociedad. Muchas gracias. Gracias, señora senadora.